Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de Derecho Civil. Como siempre, yo les preparé una presentación para ayudarnos un poquito a, nos facilita un poquito pues dar la clase para que ustedes puedan tener una referencia visual y no solo me escuchen a mí hablar todo el tiempo. Bien, la constancia de sanidad. Fíjense, pues las personas que van a contraer matrimonio están obligados a presentar una constancia de sanidad. ¿Qué es una constancia de sanidad, jóvenes? Eduardo, ¿para usted qué es una constancia de sanidad? O Silvia, ¿para usted qué es una constancia de sanidad? ¿Algún documento que acredite el estado de salud de una persona? Básicamente, ¿verdad? Es un documento que acredita el estado de salud de una persona, el estado de buena salud de una persona, ¿verdad? Que yo no tengo enfermedades contagiosas o enfermedades graves, ¿verdad? Especialmente enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿verdad? VIH, pues, ¿qué dicen? Papiloma, gonorrea, sífilis, etcétera, ¿verdad? Porque estas pueden ser dañinas no solo para la pareja, sino que también para la prole, ¿verdad? Para la descendencia. Entonces, por ese motivo es de que pues tenemos que realizar el examen médico. Este examen médico es obligatorio para ambos contrayentes, ¿verdad? Tanto hombre como mujer tienen la obligación de prestar esta constancia de sanidad. Este artículo fue reformado. Antes la obligación era solo para la mujer, ¿verdad? Para el hombre era solo si la mujer lo pedía, ¿verdad? Pero ahora, pues básicamente hay una obligatoriedad para ambos cónyuges. Los dos están obligados a presentar la constancia de sanidad. ¿Quién puede presentar o más bien dicho, otorgar esta constancia de sanidad? Bien, esta puede ser otorgada ya sea por la Dirección General de Salud, que estos son los que regularmente tienen los centros de salud, ¿verdad? En cada municipio hay un centro de salud, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, no sé, habrán algunos en los que no, pero normalmente hay un centro de salud en cada municipio. Este centro de salud, nombre lo indica, se encarga de la salud de las personas que estén dentro de su jurisdicción territorial. Entonces, ellos se encargan de velar por la salud de estas personas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Las mujeres que se dedican al ejercicio de la prostitución, ellas tienen que ir periódicamente ante la Dirección General de Sanidad, el centro de salud, pues, para llevar un control, para verificar que estén sanas, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esa es y ahí se encargan, por ejemplo, de vacunar a la gente también, etcétera, ¿verdad? Se encargan de prestar un montón de servicios médicos, digamos que no requieran hospitalización. Ya cuando requieren hospitalización, pues entonces ya deberían de pasar al Hospital Nacional o Regional, según sea. Bien, también puede extenderlo un médico particular, ¿verdad? Yo voy, se le extiendo un médico particular y ya, ¿verdad? Fíjense que, bueno, excepción, ¿verdad? Porque ya vimos que es obligación para ambos cónyuges. Eh, Excepción cuando no hay facultativo, ¿verdad? Yo vivo en un municipio alejado en el cual no hay un facultativo que pueda otorgarla y no hay centro de salud, entonces en este caso eh, es un caso de excepción. Entonces tenemos que hacer constar en el acta de que no se presenta la constancia de sanidad en virtud de que no hay un facultativo o no hay un centro de salud en la localidad. O la otra excepción es cuando los contrayentes han tenido relaciones de hecho, ¿verdad?
Algo cada vez más común, ¿verdad, jóvenes? Eh, pero, digamos, el espíritu de la ley, esto se refiere a personas que han vivido juntas, ¿verdad? Mi novia y yo vivimos juntos un año, por ejemplo. ¿Y a qué caso tiene presentar la, la, la constancia de sanidad? ¿Verdad? Como dijo mi cuate, si ya se comieron el pastel antes de la boda, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad, ¿verdad? De presentar esa constancia de sanidad porque ya han tenido relaciones de hecho, ¿verdad? En ambos casos, ya sea el caso de que no haya facultativo en la localidad o que los contrayentes hayan tenido relaciones de hecho previamente al matrimonio, esas dos cosas hay que hacerlo constar, ¿verdad? O sea, no se presenta la constancia de sanidad en virtud de que no existe facultativo o en virtud que los contrayentes han tenido relaciones de hecho. O si quieren, ustedes podrían colocar en el acta que no se presenta la constancia de sanidad en virtud de no ser necesario de conformidad con la ley, si ustedes no quieren detallar ahí ninguno de los casos, ¿verdad? Entonces hacen con, pero lo tienen que hacer constar, ¿verdad? De que no se está presentando la constancia de sanidad y el por qué no se está presentando. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda con la constancia de sanidad? Vamos, Silvia, por favor, con el artículo 97. Artículo 97. Constancia de sanidad. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida en los centros de atención médica públicos o por médico y cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa incurable, perjudicial al otro cónyuge o la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en que carece de médico y cirujano colegiado activo o de centros de atención médica públicos y quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. ¿Estamos bien? Esto es básicamente lo que les decía, ¿verdad? Está establecido en el artículo 97 del Código Civil lo relativo a la constancia de sanidad. Bien, cuando los contrayentes llenaron los requisitos, ¿ya vieron cuáles son los requisitos? Hay que ser mayor de edad, hay que acreditar la libertad de Estado, hay que otorgar capitulaciones matrimoniales, que ahorita vamos a ver los casos de obligatoriedad en que se otorgan capitulaciones matrimoniales, pero de general, digamos, hay que otorgar capitulaciones matrimoniales. En el caso de que yo sea un extranjero, tengo que acreditar con los documentos de mi país que mi libertad de Estado, e identificarme. Si yo fui casado, tengo que acreditar, bueno, la libertad de Estado, siempre hay que acreditar la libertad de Estado, pero además tengo que acreditar que garanticé los alimentos para mis hijos, ¿verdad? Que tienen derecho a ser alimentados. Y además, yo debo de, eh, si administro bienes de mis hijos menores, yo tengo que otorgar un inventario de los bienes de mis hijos, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya cumplí con todos esos requisitos previos para poder contraer matrimonio, bueno, y en el caso de los extranjeros se me olvidaba también las publicaciones en el diario oficial, ¿verdad? La publicación de los edictos. Entonces, publico los edictos y una vez cumplidos todos los requisitos, entonces el notario o el funcionario va a señalar día y hora para la celebración del matrimonio. Bueno, miren, ya tienen los requisitos, patojos, los voy a casar el sábado a las 6 de la tarde. Bien, llega el día y hora para la celebración. Fíjense, pues, acá habrán algunos de ustedes que les va a gustar celebrar matrimonios, habrá otros que no, ¿verdad? Yo celebro matrimonios, pero les digo, no es mi actividad favorita, ¿verdad? Yo celebro matrimonios cuando alguien conocido me pide favor o algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es que yo me dedique a celebrar matrimonios. Mas, sin embargo, si ustedes se van a dedicar a celebrar matrimonios, pues hay que hacer bonita la ceremonia, jóvenes. Hay que ponerles musiquita de fondo,
hay que dar unas palabras, o sea, no hay que ir solo directamente al acto de matrimonio, ¿va? Porque la gente espera, digamos, yo lo aprendí con el tiempo, yo llegaba, si estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a estas dos personas, decía los nombres, leía los artículos que tenía que leer de conformidad con la ley, les leía el acta, les preguntaba si querían ser esposos, me decían que sí, los declaro marido y mujer, vengan a firmar todos, ¡pum! Dios. ¿Ah? Algunas veces me dijeron, mire, pero que siente muy cortita la ceremonia, ¿ah? Porque muchos me dijeron, mire, pero no va a ser muy larga la ceremonia, vaya, está bueno. A la ley, pero sí estuvo muy corta. Después. Entonces ustedes tienen que encontrar ese balance. No tiene que ser un gran discurso, ¿verdad, joven? Pero sí tienen ustedes que dar unas palabras, explicar qué es el matrimonio, cuáles son las obligaciones del matrimonio, algunos que hasta leen algún su poema o algún su pensamiento bonito sobre el matrimonio, ¿verdad? Depende de la religión de cada uno, ¿ah? Por ejemplo, eh, leen algún texto católico o algún texto evangélico que establezca sobre el matrimonio, etcétera. He tenido mi cuate que aquel sí es casamentero profesional y César me decía, él me casó a mí por ser, él me decía, mira vos, si son católicos o son evangélicos, somos católicos, le digo, váyame. Entonces, o no son nada, me dice, son ateos o no tienen, no son muy allegados a la religión o algo. Entonces, él lo pregunta porque uno, el tipo de música que va a poner, si la pareja es evangélica, les pone música evangélica de matrimonio. Si la pareja es católica, les pone música católica de matrimonio. Si la pareja no es religiosa, entonces les pone una música neutra de matrimonio. ¿Ah? Hay un su Beethoven ahí, un su Mozart, algo así, qué sé yo. Lo mismo con las palabras, ¿verdad, jóvenes? Si las palabras que uno va a dar, digamos, si la pareja es evangélica o es católica, puede ir orientado al discurso a alguna de las religiones, o lo mismo si no son religiosos. ¿Me entienden, verdad? Entonces, el caso es hacer ese momento especial, hacer una ceremonia bonita, no solo llegar a ejecutar el acto ya, ¿verdad? Otra cosa, digamos, que es bien importante, por ejemplo, lo de los impedimentos para contraer matrimonio. La ley no lo establece así expresamente, establece que si el notario supiera, ya sea por motivo de su oficio o porque alguien se lo informa de algún impedimento para contraer el matrimonio, entonces lo debe suspender. Pero muchas veces la gente espera que el notario diga las palabras, ¿verdad? Hay alguien que se oponga a la presente unión que hable ahora o calle para siempre. Si no lo dicen, tampoco hay ningún problema. Pero y otra cosa que la gente espera es lo de los testigos, ¿verdad? Entonces siempre cuando firman el acta, digamos, firman los dos contrayentes, primero la contrayente, luego el contrayente, y luego ustedes llaman a firmar a los testigos. Firman todos los testigos y luego el notario autoriza. ¿Verdad? La gente espera ese momento de firmar. Bien, el notario dentro de la celebración debe de hacer tres cosas. Uno, le debe dar lectura al acta. Algunos notarios leen, digamos, llevan un resumen del acta. Algunos la leen entera. Pero bueno, el caso es que hay que darle lectura al acta. La ley establece que hay que darle lectura, entonces entendemos de que debería de ser íntegramente al acta, completita, ¿verdad? Segundo, el notario tiene que darle lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 del Código Civil. Digo, yo aquí aprovechamos, leemos los artículos y les damos una explicadita sobre qué significa cada uno de ellos. Ya íbamos ganando tiempo en la ceremonia, ¿verdad? Y luego el notario debe recibir de cada cónyuge su consentimiento expreso para tomarse respectivamente como marido y mujer. Entonces aquí es donde el notario le pregunta, a ver, Josefina, ¿acepta usted como su legítimo esposo a Marlon Javier? Y ella dice, sí, acepto. Marlon Javier acepta a Josefina como su legítima esposa. Sí, acepto, dice aquel. Ahora mírense a los ojos. Los declaro marido y mujer. Puede estar a la mujer. Y le da el beso a la novia y la gente se emociona. ¿Entienden? Entonces,
Eso es parte de la ceremonia. Los declaran unidos en matrimonio civil y luego lo que les decía, firman el acta los contrayentes, los testigos y el notario o funcionario que autorice el acta, ¿verdad? En este caso, pues ustedes lo van a hacer en su calidad de notario. A no ser, así como está mi amigo César, que les digo que él es el casamentero de la Municipalidad de Guatemala. Entonces él casa, pero no los casa en su calidad de notario, sino que los casa en su calidad de funcionario municipal encargado de esa función, ¿verdad? Pero es abogado y notario también. Mi cuate, por cierto, no tiene declarado el récord Guinness. Él está viendo cómo le hace para que se lo reconozcan. Y está fácil porque lo tiene todo documentado. Pero según parece, él es una de las personas o es la persona que más matrimonios ha autorizado en el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si algún día logra que le reconozcan ese récord. Bien, artículo 93, por favor, Eduardo. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretenden contraer matrimonio lo manifiestan así ante el funcionario completamente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres y de los abuelos si los supieren, ausencia o parentesco entre sí que impide el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten, sino presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestaciones expresas de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Muy bien. Ese es el 93, ¿verdad, Eduardo? Sí, el Perdón, es que, 93. sí, perdón, yo le dije 93, pero es el 98, lo voy a leer yo. Cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará si lo solicitan los contrayentes día y hora para la celebración del matrimonio o procederá a su celebración inmediata. No puede casar en un momento también si ellos quieren, ¿va? Yo tuve mi cliente que me recuerdo que me dieron un cuate, ¿va? Me llamó y me dice, mira vos, fíjate que yo quiero que me cases. Ah, bueno, ¿y cuándo va a ser? Mira, y podés el jueves, era miércoles, ¿verdad? Mañana le digo, sí, vale, le digo, sí, sí, tienen todo, sí, tenemos todo. Ah, bueno. Les mandé el listado de lo que necesitaban, me dijeron que lo tenían todo, y al día siguiente yo llegué al apartamento, cuando llegué, estaban ellos dos solitos, ¿verdad? No hubieron testigos ni nada. Ahí, pues yo celebré el matrimonio con ellos dos, ¿verdad? Fue una celebración de 5 minutos. ¿Verdad? De ahí, pues nos servimos un traguito, nos lo tomamos y nos fuimos a cenar los tres. Va, hay algunos que les gusta hacer pues, más bulla, pero ahí es cuestión de cada quien. Ahí van a ir conociendo ustedes a sus clientes. Artículo 99, por favor, Claudia. Artículo 99. Ceremonia de la celebración. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que deberá autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 de este código. Recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse, respectivamente, como marido y mujer. Enseguida los declarará unidos en matrimonio. El acta deberá ser aceptada por los cónyuges y los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además del funcionario autorizante. Muy bien. Constancia del acto.
Miren, básicamente una vez otorgado el matrimonio, ya declarados marido y mujer, el notario va a otorgar una constancia del acto. Esta constancia del acto es así como su nombre le indica, una constancia. Yo acostumbro a hacerlas en papel de lino o algún papel similar, digamos, cuando no encuentro papel de lino. Ahorita, por ejemplo, ya no tengo papel de lino, cuando tengo un matrimonio voy a tener que comprar más. O algún otro papel bonito, digamos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de papel. Normalmente compro de lino porque es el que más me recuerdo el nombre y además hay un montón de diseños bien bonitos. Entonces ahí les hago yo tengo ahí en Word un modelo de la constancia, ya solo le cambio los datos y se las imprimo, ¿verdad? Esa constancia normalmente la utilizan para la boda religiosa, ¿verdad? Yo les voy a hablar de lo que sé, ¿verdad? En la Iglesia Católica, por ejemplo, el padre para poder casarlos les pide la constancia del acto, porque muchas veces no se ha inscrito todavía el matrimonio civil, ¿verdad? Digamos, a veces, en mi caso, digamos, yo me casé un fin de semana por lo civil y la semana siguiente me casé por lo religioso, ¿verdad? Hay quienes lo hacen, digamos, el civil en miércoles y el religioso en sábado. Entonces, yo tengo mi primo que se casó por el civil el 10 de enero y por lo religioso el 14 de febrero, más de un mes después. Cuestión de cada quien. Entonces, el caso es de que muchas veces no está inscrito el matrimonio. Entonces, para poder establecer ante las autoridades religiosas que el matrimonio civil ya se realizó, porque si no, no lo casan a uno con la iglesia, eh, hay que presentarles esta constancia. Entonces, para eso se tiene esta constancia del acto, ¿verdad? Y si no se van a casar por lo religioso, pues al menos les va a quedar una constancia bonita, ¿verdad? Bien impresa de la matrimonio, ¿verdad? Para que la puedan enmarcar si es que quieren. ¿Qué más? Las actas de matrimonio se asientan en un libro especial que para el efecto llevan los encargados de hacer matrimonios, ¿verdad? Sean las municipalidades, en el caso de los alcaldes y los concejales o los ministros de culto autorizados, pues llevan un libro especial también en el cual levantan las actas. En el caso de los notarios, lo hacemos en acta notarial. Y esta en una acta notarial debemos protocolizar, ¿verdad? Esta se debe de protocolizar. Y una vez realizado el matrimonio, se debe dar aviso al registro general, al registro nacional de las personas, al RENAP, ¿verdad? Y se envía un aviso circunstanciado y ellos se encargan ya de hacer todas las anotaciones correspondientes. Antes era un problema, jóvenes, eran 5 avisos, porque nosotros teníamos que mandar un aviso circunstanciado al registro civil de la municipalidad donde se hacía el matrimonio. Teníamos que mandar un aviso de matrimonio a los registros civiles donde estaba sentado el nacimiento de cada uno de los contrayentes. Entonces, por ejemplo, si el matrimonio era aquí en Guatemala, pero uno de los contrayentes era de Escuintla y el otro era de Zacapa, entonces yo tenía que mandar un aviso al registro civil de Escuintla y un registro civil de Zacapa. Y había que avisar también a los registros de cédulas de cada uno. Entonces eran 5 avisos. Ya con las reformas, cuando se creó el RENAP, ya pasó a ser un aviso, ¿verdad? Se da un aviso al RENAP y el RENAP ya se encarga de hacer todas las anotaciones correspondientes porque ahora ya todo lo tiene centralizado el RENAP, ¿verdad? Aún así cuesta, ¿verdad? Yo tengo el caso de esta es una patoja que divorciamos y ya aparece escrito su divorcio, pero no se lo anotaron en su partida de nacimiento, entonces las van a tener que hacer un trámite ahí para esa respectiva anotación. Artículo 100, por favor, Zuli. Artículo 100. Constancia del acto.
Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes. Razonará, que mi código no está actualizado y dice, razonará las cédulas de vecindad y los demás documentos de identificación que se representen y enviará aviso a la oficina, me imagino que es la oficina de RENAP, dentro de los 15 días siguientes a la celebración de dicho acto, para que se hagan las anotaciones correspondientes. ¿Alguien lo tiene actualizado, jóvenes? Y fíjese que se supone que yo compré mi código actualizado hace unos 2 meses y dice lo mismo. Eduardo, Yo pensé que el mío, por no estar actualizado, decía cédula de vecindad y decía oficina de registro de cédula de vecindad. lo que pasa Yo es de no que lo tengo actualizado. no lo tiene actualizado. No. Lo que pasa es de que muchos de los códigos aún no reflejan la reforma, porque como es otra ley, ¿verdad? Entonces hay que tener a lo establecido en la ley. Pero les digo yo, es ahora un aviso que se presenta ante el RENAP. Artículo 101, Silvia, por favor. Artículo 101, actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberá llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Porque el Ministerio de Gobernación es el que autoriza a los ministros de cultos que van a ejercer, a autorizar, perdón, matrimonio civil. Artículo 102, por favor, Eduardo. Uy. Copia del acta de registro civil. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil que corresponda copia certificada del acta y los notarios y ministros de cultos aviso circunstanciado. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada en cada caso con multa de 1 a 5 quetzales que impondrá el juez local a favor de la municipalidad. Este es el aviso que se manda actualmente, ¿verdad? Y el registro civil correspondiente, pues ahora es el RENAP, ¿verdad? Digamos, como las sedes del RENAP que tiene cada municipio, esos se llaman registros civiles de las personas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hacen las inscripciones. Artículo 103. Todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio. Las diligencias, constancias, certificaciones, avisos y testimonios relativos al mismo se extenderán en papel tinte. 104. Cuando se trata de matrimonios que deban celebrarse fuera del perímetro de la sede municipal, el alcalde o quien a sus veces concurrirá a donde sea necesario, siempre que los interesados faciliten medios de transporte. Bueno, eso es alguna cuestión especial. Matrimonio en artículo de muerte. El matrimonio en artículo de muerte, este se refiere a aquellos matrimonios que se celebran cuando uno de los contrayentes o ambos contrayentes tienen una enfermedad grave. No necesariamente establezca la ley que ya se estén muriendo, que estén delirando. No, es una enfermedad grave. Alguien que esté próximo a morir porque ya tiene una enfermedad grave. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, se puede celebrar el matrimonio sin observar las formalidades establecidas en la ley. Pero siempre hay que verificar que no haya impedimento ostensible o evidente que haga ilegal el acto. Por ejemplo, si la persona que se quiere casar en artículo de muerte está casado, pues él no se puede casar. O por ejemplo, los que se quieren casar en artículo de muerte son hermanos, tampoco se pueden casar. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que observar que no hay impedimentos de este tipo y de ahí pues las demás formalidades podemos nosotros prescindir de ellas, ¿verdad?
Sobre todo yo pediría que me entreguen un certificado médico, pues para determinar que efectivamente estén enfermos de una enfermedad incurable o grave, ¿verdad? Debe constar claramente el consentimiento de los contrayentes. O sea, en todos los casamientos existe consentimiento de los contrayentes, pero aquí tienen que dar, aparte de casarse en sí, ¿verdad? De aceptarse como esposos, tienen que manifestar claramente que consienten que se celebre el matrimonio en artículo de muerte, ¿verdad? Eso también lo tienen que constituir. Y el notario o funcionario debe constituirse en el lugar donde requieran los intereses. Pues miren, el notario o funcionario debe constituirse en el lugar donde lo requieran los intereses. Aunque esto normalmente es así, ¿verdad? Yo, vamos a ver, hago memoria. Creo yo, un matrimonio de los que yo he celebrado, lo celebré en la oficina. De ahí todos los demás han sido en la casa de alguno de los contrayentes o de algún familiar de los contrayentes, o en algún saloncito o en algún lugar donde van a realizar alguna su reunión por la boda, ¿verdad? Pero regularmente se hace fuera de la oficina. Como les digo, yo uno he tenido que ser realizado en oficina en 16 años de ejercicio profesional. Tampoco crean que he casado mucha gente en 16 años, he casado como 8 o 9 parejas. Como les digo, no es algo que haga comúnmente. ¿Alguna duda con el matrimonio en artículo de muerte? Claudia, por favor, artículo 105. Artículo 105. Matrimonio en artículo de muerte. En caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Muy bien. De ahí recurso 106 contra los actos y providencias del funcionario que deba celebrar el matrimonio que pongan obstáculo indebido a la celebración. Podrán ocurrir los interesados a los jueces de primera instancia o de paz de la jurisdicción, quienes en vista de las justificaciones que se les presenten resolverán lo que proceda sin demora alguna. Esto es cuando el notario les está poniendo impedimentos ilegales, ¿verdad? Entonces ellos pueden ocurrir viene de ocurso, ¿verdad? Pueden ocurrir ante un juez de paz o un juez de primera instancia, respectivamente. Yo entiendo de paz si están en un municipio donde no haya juez de primera instancia, y si hay juez de primera instancia, pues ante ese juez debería de ser. En el 107 tenemos el matrimonio de los militares, ¿verdad? Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que sean en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio entre el jefe del cuerpo de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acto original del matrimonio al Registro Nacional de las Personas. ¿Estamos bien? Entonces, cuando aquí estamos hablando, jóvenes, de los militares que se encuentren en campaña o en plaza sitiada. En campaña quiere decir que estén en una misión, en una guerra, digamos, ¿no? Y en una plaza sitiada es cuando ellos están en un pueblo, digamos, o en una ciudad que está sitiada, ¿no? Una ciudad en sitio quiere decir que no se puede ni entrar ni salir a la ciudad. Entonces, eso es una ciudad sitiada. Si estamos en sitio o estamos en campaña y, por ejemplo, surge el amor ahí en plena guerra, ¿va? ¿Qué puede pasar? Entonces, en este caso, podemos contraer matrimonio, pues.
corremos peligro de morir y no nos vamos a poder casar, ¿verdad? Entonces vamos a contraer matrimonio ante el superior, ¿verdad? Ante el superior militar de la plaza en la que nos encontramos. Eso sí, 15 días después de terminado el sitio o la campaña, debe de mandarse el acta original al RENAM. ¿Estamos bien? Deberes y derechos que nacen del matrimonio. ¿Qué? Del matrimonio, pues, nacen una serie de deberes, eso tenemos obligaciones, y también los derechos, ¿verdad, jóvenes? Uno de los primeros derechos que vamos a encontrar es el apellido de la mujer casada. Las mujeres tienen el legítimo derecho de utilizar o no el apellido de casada, ¿verdad? Yo conozco unas mujeres que llevan el apellido de casada con mucho orgullo, ¿verdad? Y se lo ponen ahí, el de siempre, ¿verdad? Hay otras que no, ¿verdad? Que no les gusta su nombre de soltera, se lo siguen utilizando. No hay ningún problema. Al final de cuentas es un derecho de las mujeres. Es un derecho, no es una obligación, ¿verdad? Entonces, las mujeres tienen derecho a utilizar el apellido de su esposo, agregar a su nombre el apellido de su esposo, y por eso es de, ¿verdad? De amado, de, etcétera, ¿verdad? Entonces, en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, ahí ni siquiera utilizan el de. Y las mujeres ya no utilizan el apellido de soltera, sino que, por ejemplo, allá si una mujer se casa, una mujer se casara conmigo, sería María Amado, ¿verdad? Ni siquiera de Amado, María Amado. Y no hay segundo apellido, no hay apellido de soltera ni nada. Pasa a ser parte del nombre de la familia del marido. Y la mujer lo puede utilizar hasta que el matrimonio se disuelva por divorcio o por insubsistencia. ¿Verdad? Por nulidad o por divorcio. Interesante, fíjense, si la mujer es viuda y no se ha vuelto a casar, puede seguir utilizando el apellido del marido. Porque miren, solo se va a perder, van a ver ahorita que lo leamos, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Si se disuelve por muerte, no establece que la mujer pierda el apellido de casa. Entonces las mujeres viudas pueden seguir utilizando su apellido de casada. ¿Estamos bien? Artículo 108, por favor, Zuli. Artículo 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. ¿Verdad? Salvo que se disuelva por nulidad o por divorcio. Bien. Representación conyugal. ¿Quién es el representante en el matrimonio? Esto cambió también, jóvenes. Digamos, antes el representante del matrimonio era el hombre. Siempre. ¿Va? ¿Quién representa? El hombre. Actualmente se establece que a ambos cónyuges les corresponde la representación conyugal, ¿verdad? Artículo 109, por favor, Silvia. Artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo, fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. ¿Estamos bien? Entonces, miren, entre los dos tienen que tomar la decisión sobre cómo van a administrar el hogar.
dónde van a estudiar los hijos, cuánto van a pagar por la educación de sus hijos, cuántos hijos van a tener, todo, ¿verdad? Lo deben de decidir entre los dos. Y en caso de divergencia, pues pueden acudir al juez de familia para que el juez de familia eh, establezca al respecto. Protección a la mujer. Acá la ley establece que hay el marido debe protección a la mujer, ¿verdad? Básicamente. El marido debe protección a la mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo a las posibilidades económicas, ¿verdad? Pero las mujeres también, de acuerdo a sus posibilidades, ayudan en el hogar, ¿verdad, jóvenes? En algunos casos son las mujeres las que mantienen el hogar, ¿verdad? Ganan más que los hombres. Entonces, los hombres son los que ayudan, ¿verdad? Así es la situación. Y luego agrega de que ambos cónyuges tienen la obligación de cuidar y atender a los hijos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Antes era casi que una tradición de que las mujeres eran las que cuidaban a los hijos y los hombres trabajaban, ¿no? Pero ahora se ha ido cambiando porque las mujeres ahora cada vez más trabajan, ¿verdad? Cada vez son menos las mujeres, todavía hay muchas mujeres que se quedan en el hogar, pero cada vez son menos, ¿verdad? Ahora lo común es que las mujeres trabajan, ¿verdad? Si ustedes ven las universidades, yo les apuesto que cuando ustedes estudiaron en la universidad, había más mujeres que hombres en la universidad. Eso quiere decir que cuando se gradúen probablemente van a haber graduándose más abogadas que abogados. ¿Se dan cuenta? Entonces, las mujeres cada vez están trabajando más y entonces también colaboran para el sostenimiento del hogar. Y entonces ahora como las mujeres trabajan, la ley establece, porque esta es una reforma que hicieron en el 98, ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de sus últimos. Ah, como les digo antes, pues como la tradición era que las mujeres cuidaban a los hijos. Ahora la ley establece ambos. Artículo 110, por favor, Eduardo. Bueno, protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Entonces aquí pareciera de que solo el hombre tiene la obligación de mantener el hogar. Pero vean el artículo siguiente, artículo 111. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. Si tuviere bienes propios o desempeña algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Entonces es lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Si el hombre trabaja y la mujer no, el hombre mantiene el hogar. Si los dos trabajan, son obligados a mantenerlo entre los dos. Y si el hombre no puede trabajar y la mujer sí trabaja, entonces la mujer tiene que mantener al marido. Entonces es igualdad de condiciones. Para jóvenes depende. Depende cómo quieran. Yo en lo personal, yo prefiero que trabajemos los dos. Hay más dinero para el hogar, ¿no? Pero también, ¿verdad, jóvenes? Es cierto que se descuidan un poquito a los hijos, ¿verdad? Porque para nadie es secreto que las mamás cuidan más a los hijos que los papás, por mucho que la ley diga lo contrario. Pero entonces cuando las mamás trabajan, obviamente tienen menos tiempo para cuidar a los hijos, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que es cuestión de cada quien. Yo, como les digo, yo prefiero que trabajemos los. Jóvenes, se me desconectó por un momento, ¿verdad? Sí, Lick, pero ya está de vuelta. Sí, sí, sí. Pues, que me quedé hablando solo cuando hoy no había nada en la pantalla. Bien,
Hola Gisela, bienvenida. Hola, Lick. ¿Cómo Buenas está? noches. Bien, ahí desaparecida. Ah, hombre, bienvenida. Muy bien. Yo les decía, les estaba hablando, lo último era sobre los derechos de la mujer encinta, ¿verdad? Los derechos de la mujer encinta, perdón, los derechos de la mujer sobre los ingresos del marido y viceversa, ¿verdad? La mujer tiene preferencia, tiene derecho preferente sobre el salario del marido. Pero lo mismo pasa con el marido. El marido también tiene preferencias sobre el salario de la mujer. Recuerden que aquí estamos en igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges. Se los voy a leer yo. Artículo 112. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte a los gastos de la familia. Estos artículos, por cierto, el 108, 109, 110, 111, 112, además del 78, les recuerdo, son los artículos que tenemos que leerles a los cónyuges cuando los vamos a casar. El 113 y el 114, esos están derogados. No me acuerdo cuál de esos dos artículos, pero uno de esos dos artículos decía de que la mujer podía trabajar si tenía el permiso de su marido, básicamente. Entonces, poquito inconstitucionales, digo yo, ¿verdad? Entonces, pero fue derogado, ¿verdad? Fue derogado por el por el decreto, perdón, 27-2009, 27-99, perdón, del Congreso de la República. Y uno y el otro por el 80-98. Bien. En el artículo 115, básicamente aquí lo que establece es si hay alguna divergencia entre la forma en que van a llevar el hogar conyugal los esposos, esta debe ser resuelta por el tribunal de familia, ¿va? Por el juez de familia. 115, se los voy a leer así rapidito. En caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación judicial, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto afuera como dentro del lugar, designarán al cual de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el que se le confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto en los siguientes casos. Uno, si se declara la interdicción judicial de uno de los cónyuges. Dos, en caso de abandono voluntario del hogar por declaratoria de ausencia. Y tres, por condena de prisión por todo el tiempo que dure la condena. Muy bien. Ahora platiquemos de los regímenes económicos del matrimonio y de las capitulaciones matrimoniales. Estas van íntimamente ligadas porque el régimen económico se regula en las capitulaciones matrimoniales. O sea, yo otorgo capitulaciones matrimoniales para otorgar y regular un régimen económico que va a regir mi matrimonio. ¿Estamos bien? Estas capitulaciones matrimoniales yo las puedo otorgar
antes de contraer matrimonio o lo puedo hacer en el mismo acto de matrimonio. ¿Verdad? De las dos formas. Puede ser antes del matrimonio o en el acto del matrimonio. Luego establece la definición. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales son pactos. Son pactos que celebran los contrayentes. ¿Para qué sirven? Para regular el régimen económico del matrimonio. Entonces son pactos que celebran los contrayentes para regular el régimen económico del matrimonio. Artículo 116, por favor, Gisela. Artículo 116, capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Entonces, miren, el régimen económico se regula por las capitulaciones. Y estas se otorgan antes o en el acto del matrimonio. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos cuando es antes y cómo lo hacemos cuando es en el acto del matrimonio. En el 117 tenemos la definición legal de lo que son las capitulaciones matrimoniales. Eduardo, por favor, 117. Voy. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Entonces, básicamente esa es la definición legal de lo que es las capitulaciones matrimoniales. Ahora, las capitulaciones matrimoniales, en el artículo 118, establece cuáles son los casos en que estas son obligatorias. Ahora, van a leer ustedes los casos y se van a dar cuenta que los montos establecidos ahí, pues ya básicamente están fuera de la realidad. Establece 118, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. ¿Ah? Ahora un teléfono celular muchas veces vale más de 2,000 quetzales. Un carro, una moto vale más de 2,000 quetzales. Si tienen una casa, por ejemplo, ¿ah? Tienen que otorgar capitulaciones matrimoniales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte, un oficio que le produzca una renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Todos los salarios mínimos exceden de los 200 quetzales al mes ahora, abajo. Tercero, si alguno de ellos tuviere en administración bienes de menores incapaces o incapacitados, perdón, que estén bajo su patria potestad, guarda, tutela o guarda. Entonces, miren, si yo administro bienes de menores, tengo que otorgar capitulaciones matrimoniales obligatoriamente. Este sí está pegado a la realidad todavía. Y cuarto, este también, si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si el hombre es extranjero y la mujer guatemalteca, también están obligados a otorgar capitulaciones matrimoniales. ¿Estamos bien? ¿Cómo hacemos constar las capitulaciones matrimoniales? Bien, las capitulaciones matrimoniales van a constar en escritura pública o pueden ser en acta levantada ante quien haya de autorizar el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a otorgar capitulaciones previo al otorgamiento del matrimonio, entonces las vamos a hacer en escritura pública. Y en el momento en que vayamos a otorgar el matrimonio, ponemos a la vista la escritura pública correspondiente. Pero ¿qué pasa si no las otorgamos? Entonces lo podemos otorgar en acta, establece la ley. Pero el acta va a ser en la misma acta de matrimonio, ¿verdad?
En el acta de matrimonio, ahí nosotros vamos a establecer, ¿se acuerdan del artículo 93? Ahí debemos de indicar nosotros bajo juramento cuál es el régimen económico que adoptamos para nuestro matrimonio. ¿Se recuerdan? A menos que hayamos otorgado capitulaciones matrimoniales. Entonces, si otorgamos escritura de capitulaciones matrimoniales previamente en escritura pública, lo hacemos constar. Y si no se otorgaron, entonces también lo hacemos constar en el acta y manifestamos cuál es el régimen que van a adoptar. ¿Estamos bien? Las capitulaciones matrimoniales, jóvenes, estas se deben inscribir en el registro nacional de las personas, porque estas pues afectan el estado civil, porque la idea es que vamos a otorgar capitulaciones matrimoniales porque nos vamos a casar o porque nos estamos casando. Entonces, estas deben inscribirse en el registro nacional de las personas, porque al inscribirse en nuestro matrimonio, ahí consta cuál es el régimen económico que rige al matrimonio. ¿Estamos bien? Y si fuera el caso que afecta bienes, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos bienes, entonces las capitulaciones van a afectar los bienes, tenemos que inscribirlas también en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Si afecta bienes o derechos reales sobre los bienes inmuebles, entonces en ese caso lo tenemos que inscribir también en el registro de la propiedad. Ahora, ¿qué debe contener la escritura de capitulaciones matrimoniales? La escritura de capitulaciones matrimoniales debe de tener básicamente tres cosas. Primero, tiene que tener una descripción detallada de cada uno de los bienes de cada cónyuge. Acá, jóvenes, hay gente que tiene un bien, dos bienes, ¿verdad? Pero pudiera ser el caso de que nos aparezca una persona que tiene 150 bienes y se va a casar con otra que tiene 75 bienes. Entonces, ya hacer constar 200 y pico de bienes en una escritura puede ser difícil, ¿verdad, jóvenes? Porque tenemos que ponerlos uno a continuación de otros y no podemos utilizar números, sino que tiene que ser todo en letras. Entonces, aquí existe la posibilidad de poder detallar los bienes en un acta notarial de inventario y esa la protocolizamos en la escritura de capitulaciones matrimoniales. Bien, entonces, descripción detallada de los bienes de cada cónyuge. Segundo, declaración de las deudas de cada uno. Esto también lo podemos hacer constar en el inventario. Mire qué bienes y qué deudas tiene cada persona. Y tercero, la declaración expresa sobre el régimen económico que adoptan para su matrimonio. O sea, ellos tienen que manifestar expresamente cuál es ese régimen que ellos van a adoptar para su matrimonio. ¿Estamos bien? ¿Y cuáles son los regímenes que podemos elegir? Tenemos tres para elegir. Tenemos un régimen que se llama comunidad absoluta de bienes. Hay otro que se llama comunidad de gananciales. Y el tercero se llama separación absoluta de bienes. Entonces, miren, comunidad absoluta, separación absoluta y comunidad de ganancias. Tres. Platiquemos un poco sobre el régimen de comunidad absoluta. En la comunidad, bueno, pero antes de esto, leamos por favor el artículo 119, Eduardo. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en la escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación de actas se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y
También al registro de la propiedad, si se afectare bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos. Muy bien. Y ahora leamos el 121. Por favor, Silvia. Artículo 121. Las capitulaciones deberán comprender la designación detallada de los bienes que tengan cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio, declaración del monto de las deudas de cada uno y declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo. Nos deja un pequeño margen ahí para establecer algunas modalidades y condiciones especiales. ¿Va? Por ejemplo, establecer qué bienes le van a tocar a cada uno, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Bien, vamos con los regímenes. Ahora sí. Tenemos 3 regímenes que pueden o que podemos elegir para que rijan nuestro matrimonio. El primero se llama comunidad absoluta de bienes. En este, los cónyuges aportan todos sus bienes al matrimonio. O sea, estamos hablando de que los cónyuges, antes de casarse, o los contrayentes, digamos, para decirlo correctamente, los contrayentes tienen bienes. El futuro esposo tiene 3 bienes, la futura esposa tiene 3 bienes propios. Entonces, miren, bajo esta comunidad absoluta de bienes, ellos aportan esos bienes que tienen en propiedad cada uno a la sociedad conyugal. Segundo, si los cónyuges adquieren bienes durante el matrimonio, digamos, ellos se casan, ahí estábamos hablando de los bienes antes del matrimonio, se casan y durante el matrimonio compran bienes. Aquí hay 3 opciones, los pueden comprar entre los dos o puede ser que cada uno compre bienes con su propio dinero. No importa, los bienes que compren entre los dos o que compre cada uno con sus bienes, también le pertenecen al patrimonio conyugal. Y cuando termina el matrimonio, esos bienes del patrimonio conyugal se dividen por la mitad entre ambos cónyuges. Mitad, mitad. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 3 bienes, mi esposa tenía 3 bienes, nos casamos, y ahora resulta que durante el matrimonio mi esposa compró 15 bienes y yo no compré ninguno. Cuando, si en caso terminara el matrimonio y tenemos que dividir el patrimonio, ese patrimonio se va por mitad en la comunidad absoluta de bienes. Y lo mismo al revés, ¿va, jóvenes? Si el que compró los bienes fue el hombre, igual se parten por la mitad. Si los compraron los dos, igual los vamos a partir por la mitad. ¿Estamos bien con la comunidad absoluta de bienes? Bien. Si no hay dudas con la comunidad absoluta, vamos con la separación absoluta de bienes. La comunidad absoluta la tenemos en el artículo 122. Por favor, Claudia. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Ahora, el segundo régimen se llama separación absoluta de bienes. Este es todo lo contrario. Miren. Acá nosotros no tenemos intención de unir nuestro patrimonio. Aquí el marido se va a quedar con los bienes de él y la mujer con los de él. ¿Estamos bien?
y no vamos a dividir nada al momento de terminar la sociedad conyugal porque no hay nada que dividir, o sea, cada quien tiene sus bienes por separado. Entonces aquí, cada cónyuge conserva la propiedad y la administración de los bienes que tenía antes del matrimonio. Y los que compren con los frutos o con su dinero, con sus propios sueldos, igual, lo que cada cónyuge compre le pertenece y lo administra el propio cónyuge. ¿Estamos bien? Entonces se llama separación absoluta. Miren, cada quien tiene la propiedad y administración de sus bienes. Lo que pasa es que en la sociedad conyugal pudiera ser de que uno de los cónyuges los administrara todos. Ahora, por ejemplo, el hombre. No importa si los bienes son del hombre o de la mujer, los administra todos el hombre. O al revés. No importa de quién son los bienes, los administra la mujer. O los administran conjuntamente, ¿verdad? En cambio, en la separación absoluta, cada quien es dueño y tiene la administración de sus propios bienes. ¿Estamos bien? Y lo mismo sucede con los bienes que cada cónyuge compre con su salario. Entonces, en este caso también, esos bienes le pertenecen a cada cónyuge. ¿Y qué pasa con los frutos? Los frutos es lo que produce el bien. Por ejemplo, yo tengo 3 casas y yo las casas yo las alquilo. Y por cada casa a mí me pagan 3,000 quetzales mensuales. Entonces, miren, esos 9,000 quetzales mensuales, esos son los frutos que produce la casa. En este caso, frutos civiles. Así se llaman. Hay otros que son naturales. Por ejemplo, si yo tengo una finca y ahí tengo sembrados mangos y los mangales producen mangos, esos también son frutos. Solo que esos se llaman frutos naturales. ¿Vamos bien? Ya cuando yo vendo esos mangos y obtengo dinero, ese dinero ya se llaman frutos civiles. ¿Estamos bien? Entonces los frutos que produzca cada propiedad, digamos, le pertenecen a el respectivo cónyuge, que sea propietario de dicho. ¿Estamos bien con la separación absoluta de bienes? $123, por favor. Zuli. 123. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administra de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Muy bien, entonces miren, en la separación absoluta pues está fácil de entender, ¿verdad? Que cada quien es dueño de sus bienes, no se mezclan los bienes de los cónyuges por motivo del matrimonio. Ahora, tenemos otro que es el régimen de comunidad de gananciales. Este es, pues es un punto medio entre los dos, si ustedes lo quieren ver de esta forma. ¿Por qué es un punto medio? Porque acá, a grandes rasgos, ahorita vamos a explicar cada una de las reglas, pero a grandes rasgos, los bienes que tenían antes del matrimonio le quedan a cada cónyuge. Y los que hagan durante el matrimonio, esos pertenecen a la sociedad conyugal y se dividen por la mitad cuando, cuando termine la sociedad conyugal. ¿Verdad? O cuando termine o cuando la liquiden. Porque no necesariamente tiene que terminar el matrimonio para liquidar la sociedad conyugal. ¿Verdad? La sociedad se puede liquidar total o parcialmente antes de que se disuelva el matrimonio. Pero bueno, eso lo vamos a hablar poco a poco. Entonces les digo, a grandes rasgos así funciona, a grandes rasgos porque hay ciertas reglas. Ahorita vamos a ver las reglas de la comunidad de gananciales, pero en general, así funciona. Los bienes que tenían antes del matrimonio le pertenecen a cada cónyuge y los que hagan durante el matrimonio, esos pertenecen a la sociedad conyugal. Entonces, miren,
Los cónyuges conservan la propiedad de los bienes que tenían antes del matrimonio, así como los que adquieran durante el matrimonio a título gratuito. Por ejemplo, yo ya me casé, pero viene mi papá y me dona un bien. Miren, a título gratuito. Ese bien, aunque yo lo adquirí ya dentro del matrimonio, ese no forma parte de la sociedad conyugal. ¿Va? ¿Por qué? Porque ese yo lo adquirí a título gratuito. ¿Estamos bien? Y lo mismo pasa, aquí al final dice, o con el valor de unos y otros. ¿Qué pasa? Si yo tengo un bien que lo tenía desde antes de casarme y ahora yo vendo ese bien y con el producto de la venta de ese bien compro un bien nuevo. Pues ese bien nuevo también me pertenece solo a mí. Ese no le pertenece a la sociedad conyugal. Lo mismo, ¿se acuerdan del bien que me donó mi papá? Mi papá me regaló un bien, ahora yo vendo ese bien y con el precio de este compro otro bien. Ese bien tampoco forma parte del patrimonio conyugal. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué bienes son los que conserva cada cónyuge? Los que tenían en propiedad antes del matrimonio, los que reciban a título gratuito o los que compren con el valor de unos o de los otros. O sea, de los bienes que tenía antes del matrimonio o con los que adquirí a título gratuito. ¿Quedó claro cuáles son los bienes que no forman parte del patrimonio conyugal en esta clase de régimen? ¿Hay alguna duda? Bien, entonces pasemos a las que sí forman parte del régimen de la comunidad de gananciales. Primero, los frutos de los bienes propios de cada cónyuge. ¿Se acuerdan lo que les decía de la renta? Bajo la comunidad de gananciales, si mi esposa tenía 3 bienes y yo tengo 3 bienes, esos bienes le pertenecen a cada quien. Pero las rentas que produzcan esos bienes, esos frutos civiles, esos sí forman parte del patrimonio conyugal. ¿Estamos bien? Yo tengo un bien propio, si lo arrendo, ese arrendamiento, esa renta, eso sí forma parte del patrimonio conyugal. ¿Qué pasa? Si yo con los frutos que me producen los bienes propios, compro un nuevo bien, no importando a nombre de quién de los cónyuges esté inscrito, pasa a formar parte del patrimonio conyugal. Entonces, digamos, yo con las rentas de los bienes que tengo, yo los fui ahorrando hasta que al final logro comprar otra casa y la pongo a mi nombre. No importa, esa casa pertenece también a mi esposa. ¿Estamos bien? Porque la compré con los frutos de los bienes propios. Y luego, los que adquiera cada cónyuge con el fruto de su trabajo, profesión o industria. ¿Va? Mi esposa trabaja, yo trabajo, los dos compramos bienes, cada quien los compra a su nombre, no importa, esos bienes pertenecen al patrimonio conyugal. ¿Alguna duda con el régimen de comunidad de gananciales, jóvenes? Este es el que es un poquito más difícil de entender. ¿Sí, Silvia? Fíjese que tengo una duda. Quería exponerle una situación. Por ejemplo, si en este caso se le hace una donación a uno de los cónyuges y digamos, y en esta donación posteriormente pasa a ser como un comercio o negocio, por decírselo así, digamos, los frutos civiles que se perciben de ese comercio o negocio también se dividen en partes iguales. Posterior, Los frutos sí, los frutos civiles. frutos sí, ¿verdad? Los frutos sí, sí forman parte del patrimonio conyugal. Ah, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes, con relación al régimen de comunidad de gananciales?
Con este régimen puede ser que cuando lo estén estudiando les vayan a surgir algunas dudas para la próxima semana. Entonces, la otra semana, pues, si tienen alguna duda, me cuentan. Alteración de las capitulaciones matrimoniales. Bien, las capitulaciones matrimoniales se pueden alterar en cualquier momento. Cuando yo les digo que se pueden alterar, esto implica modificarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros teníamos el régimen de comunidad de gananciales, nos podemos pasar al de comunidad absoluta o al de separación absoluta de bienes, ¿verdad? No importa. Nosotros podemos escoger un nuevo régimen económico para el matrimonio. Podemos optar a otro régimen. ¿Cómo vamos a hacer estas modificaciones? Estas modificaciones se van a hacer constar en escritura pública. Y este testimonio de la escritura pública debe inscribirse en el RENAP y debe inscribirse en el registro de la propiedad si en caso afecta bienes, ¿verdad? Esta escritura no paga IVA, por cierto. Artículo 125, por favor, Silvia. Artículo 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a terceros desde la fecha de la inscripción. A este artículo, por favor, anótenle ver artículo 1792. Se los voy a poner aquí en el chat. 1792 del Código Civil. Ahí está regulada la escritura de liquidación del patrimonio conyugal. Bien. Es muy difícil, jóvenes, que un notario, por ejemplo, omita establecer cuál es el régimen económico que las personas adoptan para el matrimonio. Uno, porque pues existe la obligación de otorgar las capitulaciones matrimoniales y si no, se recuerdan en el artículo 93. Ahí tenemos que establecer cuál es el régimen económico del matrimonio si es que no se otorgaron esas capitulaciones matrimoniales. Entonces es muy difícil que el notario no haga constar cuál es el régimen económico de las capitulaciones o del matrimonio. Pero pudiera pasar, ¿verdad? Por ejemplo, en un artículo de muerte, por ejemplo, por la premura no lo hicimos. Y se nos murió el esposo, digamos, ¿no? Ya no podemos ampliar el acta ni hacerlo constar porque ya se murió. O por ejemplo, era un matrimonio hecho por un militar. El capitán que los casó no sabía nada de leyes, ¿verdad? Antes ni siquiera sabía qué régimen iban a adoptar y ni siquiera lo mencionó. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando las partes no han elegido un régimen para el matrimonio, entonces en este caso existe lo que se llama el régimen subsidiario. El régimen subsidiario es el de comunidad de ganancias. El de comunidad de ganancias. Entonces, si las partes no han establecido un régimen económico para su matrimonio, entonces va a regir de forma subsidiaria automáticamente el de comunidad de ganancias. ¿Estamos bien? Artículo 126, por favor, Zuli. Artículo 126. Régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales.
Muy bien. Ahora, no obstante lo establecido en los artículos anteriores que acabamos de leer, los bienes que se adquieran por herencia o donación por causa de muerte o por cualquier otro título gratuito, las indemnizaciones por accidentes, por seguros de vida o por seguros personales o seguros médicos son propios de cada cónyuge. ¿Verdad? Si yo tengo un accidente, por ejemplo, y a mí me dan un seguro por accidentes, eso no le pertenece a mi esposa, no importa el régimen que tengamos, aunque sea de comunidad absoluta. Por ejemplo, si yo tenía un seguro de vida a favor de un familiar y ese familiar fallece, por ejemplo, yo soy el beneficiario y me dan ese seguro de vida, eso tampoco le corresponde a mi esposa. Eso me pertenece solo a mí. ¿Estamos bien? La separación absoluta no exime de la obligación de sostener al hogar, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que si solo el hombre trabaja, tiene que sostener el hogar. Si solo la mujer trabaja, tiene que sostener al hogar. Si los dos trabajan, lo sostienen entre los. Esas mismas reglas aplican no importando el régimen económico, aunque estén en separación absoluta de bienes, ¿verdad? Esto no exime de la obligación que tienen las personas de mantener el hogar. $126 ya lo leímos, ¿verdad? A falta de capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad ganancial. Ahora el 127, por favor, Gisela. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante, lo establecido en los artículos anteriores son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. ¿Estamos bien? Lo del sostenimiento del hogar que les decía está en el artículo 128. Por favor, Eduardo. Artículo 128. Okay. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. Muy bien. Menaje de casa. El menaje de casa, jóvenes, la ley establece que le corresponde exclusivamente a la mujer. ¿Verdad? Miren, artículo 129. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Tendemos rasuradoras, cepillo de dientes, relojes, perfumes, ese tipo de cosas. ¿Verdad? Ahora bien, a este artículo 129 quiero que le anoten ver artículo 452 del Código Civil. Se lo voy a anotar aquí en el chat. Ver artículo 452 del Código Civil. Vámonos por favor al artículo 452. El artículo 452 lo que establece es qué es el menaje de casa. Aquí nos explica qué es el menaje de casa. Les voy a leer yo. Artículo 452. Cuando se use las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderá los que sirven exclusiva
y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. Entonces, ¿qué es el menaje de casa, jóvenes? Son los bienes muebles, ¿verdad? Son los bienes muebles que están dentro de una casa, al servicio o para el uso de la familia. ¿Entendemos? Los sillones, las camas, la silla, la estufa, la refri, la lavadora, la secadora. Entendemos, ¿verdad, jóvenes? El radio, ¿verdad? Todos los bienes muebles que son del uso ordinario del hogar, ¿verdad? Todos esos bienes muebles, eso es el menaje de casa. ¿Y a quién le pertenece el menaje de casa? Establece la ley exclusivamente a la mujer. Exclusivamente a la mujer. ¿Verdad? O sea que si el hombre y la mujer se separan o se divorcian, todos los bienes de la casa, no importa que los haya comprado todos el hombre, le quedan a la mujer. Ahora, ¿qué bienes me puedo llevar de mi casa entonces si me separo de mi mujer? Porque ya vimos de que todos los bienes le quedan a ella. Bien, me puedo llevar aquellos que sean de uso personal. ¿Entendemos? Me llevo mi computadora, me llevo mis libros, me llevo mis leyes, ¿verdad? Me llevo mi cepillo de dientes, me llevo mi rasuradora, mi máquina de cortar pelo, mis lentes. Supongamos de que yo tenía alguna mi colección ahí de monedas, de qué sé yo, lo que sea. Saben que a los hombres nos gusta coleccionar cosas. Entonces yo tengo, eso me lo puedo llevar, ¿verdad? Mis colecciones, mis juguetitos, mis mascotas. Eso en determinado momento puede ser un gran pleito, ¿va, joven? Que se quieren quedar con el chucho los dos, ¿va? Ah, yo creo que a mí si me echan de la casa, me echan con todo y chucho, joven. Ahí te llevas al perro también, ¿verdad? No creo que haya problema. Entonces, en la segunda parte del artículo nos regula que no es menaje de casa. ¿Verdad? Que no es menaje de casa. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas. Miren, el cohete también me lo llevo, ese no lo dejo. Instrumentos de artes. Por ejemplo, si a mí me gusta la carpintería, si me gusta pintar, eso también me lo llevo, ¿verdad? Instrumentos de artes y oficios. Por ejemplo, si yo tengo mis herramientas, ¿verdad? A mí me gusta la mecánica, yo tengo mis herramientas o mis alicates para la electricidad, qué sé yo, eso también me lo puedo llevar. Mi ropa, granos y animales. Miren, todos estos, se dan cuenta, son bienes muebles, pero son bienes muebles que no entran dentro del menaje de casa. ¿Verdad? Eso sí me lo puedo llevar, eso me pertenece a mí. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el 452? No, ¿verdad? Regresemos entonces ahora al libro primero. Menaje de casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el menaje de casa? Son los bienes muebles de uso ordinario en el hogar. Y esos le pertenecen a la mujer. En el 130 establece una situación especial ahí que es la de los cónyuges extranjeros. Se las voy a leer así rapidito. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina a falta de estipulaciones por la ley personal que les es común en el momento de la celebración del matrimonio. Y que fueren, y si fueren de distinta nacionalidad, por la del lugar que los esposos fijaron, en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. El cambio de nacionalidad de los esposos o de uno de ellos no tendrá influencia sobre el régimen de los bienes. O sea, que si los dos son gringos, por ejemplo, y se casan en Guatemala,
¿Cuál es la ley que les es común en el momento de la celebración del matrimonio? Si lo están celebrando aquí en Guatemala, por ejemplo. La ley ¿Son de de Estados Unidos las pues, leyes la de ley allá? de su país, ¿verdad? La ley de su país. Pero si son de diferente nacionalidad, entonces depende de dónde ellos elijan su domicilio. En donde elijan su domicilio, ahí este va a ser el lugar. Las leyes de ese lugar es la que van a regir para su matrimonio. La administración de los bienes, ya vimos que en el de separación absoluta cada quien va a administrar sus bienes. Pero en las dos comunidades, en la de comunidad absoluta y en la de comunidad de gananciales, la ley establece que la administración puede ser conjunta o puede ser separada, ¿verdad? A elección de los cónyuges. Artículo 131, por favor, Silvia. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Muy bien. Si alguno de los cónyuges quiere realizar algún acto que pueda redundar en un perjuicio para el patrimonio conyugal, entonces el otro cónyuge se puede oponer ante un juez de familia. 132. Cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. También pueden pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge, así como que modifique el régimen económico del matrimonio por el de separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurre en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. En el 134 establecía, digamos, el caso de que el hombre fuera menor de edad, pero ya vimos de que ahora ya no se pueden casar los menores de edad. ¿Qué pasa si alguno de los cónyuges contrae obligaciones? Por ejemplo, yo estoy casado y yo adquiero un bien, un préstamo ante un banco o ante un particular. Entonces, fíjense, pues esto es bien especial, porque de las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, responden los bienes comunes. Y si fueren insuficientes, los bienes propios de cada cónyuge. O sea que si el crédito que yo adquirí es para mantener a la familia, yo voy a responder primero, en primer lugar, con los bienes del patrimonio conyugal. Y si esos bienes no alcanzan para cubrir las obligaciones, entonces van a ir por los bienes de cada cónyuge. ¿Estamos bien? Eso en el 135. Hechos ilícitos. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. Miren si es una responsabilidad civil, pero que no es para alimentar a la familia. Entonces, en este caso, no responden los bienes comunes ni los bienes del otro cónyuge, solamente los del cónyuge que adquirió la obligación civil. Las deudas que tenía alguno de los cónyuges antes del matrimonio, en el 137. Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas con los bienes propios del que las contrajo, aun cuando aquel se rija por el régimen de comunidad.
cualquiera de las dos comunidades. Gastos de enfermedad y funerales. Por favor, Claudia. 138. Sí, perdón, me surgió un imprevisto y voy manejando. No tenga pena. Por favor, Zuli. Gastos de artículo 138, ¿es verdad? Sí, 138. Artículo 138. Gastos de enfermedad y funerales. A ver si me escuchan porque aquí está lloviendo bien recio. Sí se Los escucha. gastos que causaren las enfermedades, así como los que se originen por funerales y lutos a consecuencia de la muerte de un cónyuge o de los hijos de ambos, se reputan deudas comunes del matrimonio por las cuales son responsables los bienes propios de los cónyuges. En el caso de ser insuficientes los comunes. Entonces ya vieron, la sociedad conyugal también paga los gastos de funerales de los cónyuges o de los hijos comunes de los cónyuges. ¿Cuándo se disuelve la comunidad de bienes? Ya vimos que hay dos casos de comunidad absoluta y comunidad de gananciales. ¿Cuándo se disuelven esas comunidades? Bueno, un caso puede ser por disolución del matrimonio. Nos divorciamos o el matrimonio fue declarado nulo o insubsistente o lo anularon. Entonces, en este caso, tenemos que disolver también la comunidad conyugal, ¿verdad? Al disolver el matrimonio, también se disuelve y termina la sociedad conyugal. Segundo, por separación de bienes. Nosotros teníamos comunidad absoluta o comunidad de gananciales y ahora decidimos modificar el régimen económico y decidimos cambiarlo a separación de bienes. Entonces, al hacer la separación de bienes, necesariamente tenemos que disolver también la comunidad conyugal o la sociedad conyugal, como le quieran llamar. Y tercer caso, fíjense pues, por ser condenado en sentencia firme un cónyuge por delito cometido contra el otro. Yo intenté matar a mi esposa y se demuestra en sentencia judicial, entonces mi esposa puede pedir que se separen los bienes. No nos vayamos al extremo. Yo no la quise matar, sino que la estafé, por ejemplo. O le robé dinero, o le robé una propiedad, cualquier delito, ¿verdad? Cualquier delito de un cónyuge cometido en contra del otro, o por ejemplo, ahora que está tan de moda, lastimosamente, lo de la violencia contra la mujer. Si un hombre le pega a la esposa, bueno, y si es viceversa, me entiendo yo que también, ¿va? Pero si un hombre le pega a la esposa, comete violencia contra la mujer. Entonces, en este caso, también procede la separación de bienes. ¿Por qué? Delito cometido de un cónyuge en contra del otro cónyuge, ¿verdad? Aquí siempre hablamos de que el hombre quiere matar a la mujer, pero ¿qué pasa si la mujer intentó matar al hombre? Aplica lo mismo, ¿verdad? Procede la separación de bienes. Eso lo tenemos en el artículo 139, por favor, Gisela. Disolución de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes termina primero por la disolución del matrimonio, segundo por separación de bienes y tercero por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Muy bien. Entonces, miren, en esos casos termina la comunidad conyugal. Ahora, la consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal o de la comunidad conyugal es la liquidación. ¿Qué quiere decir la liquidación? O sea, cuando termina la sociedad, tenemos que repartirnos los bienes. ¿Se acuerdan?
En la comunidad absoluta, todos los bienes que yo tenía antes del matrimonio y los que compremos los cónyuges durante el matrimonio pertenecen a la sociedad conyugal. Entonces, si la sociedad termina por cualquier razón, nos tenemos que repartir los bienes por la mitad. Y lo mismo pasa con la comunidad de gananciales. Todos los bienes que adquirimos después del matrimonio son parte de la sociedad conyugal y no los tenemos que partir por la mitad. Entonces, la primera consecuencia o la consecuencia directa, digamos, de la disolución del patrimonio conyugal es la liquidación del patrimonio conyugal. Establecer qué bienes le van a quedar a cada quien y separarlos. Entonces, por ejemplo, si todos los bienes de la sociedad conyugal están a nombre de la esposa, por ejemplo, entonces la esposa le va a tener que pasar la mitad de los bienes al esposo o ex esposo, según sea el caso. Y lo mismo pasa al revés. Si la mitad, si todos los bienes están a nombre del esposo, el esposo le va a tener que dar la mitad de los bienes al esposo. Y si están a nombre de los dos, o puede ser que estén unos a nombre de uno, otros a nombre de otro y otros a nombre de los dos. Igual, los tenemos que liquidar y se ponen a nombre de cada uno de los cónyuges los que les corresponden. ¿Estamos bien? Obviamente, si se dan cuenta, esto implica que vamos a tener que hacer una escritura de liquidación del patrimonio conyugal. Y esa es a la escritura a la que hacíamos referencia, ¿se acuerdan? En el artículo... Ay, ¿cuál fue el que les dije que anotaran? En el 1792. El 1792 tiene, básicamente contiene ahí la escritura de liquidación de patrimonio conyugal. Está dentro de la compraventa. Aquí escondidito, miren, se los voy a leer rapidito. 1792. Pongan atención. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Miren, yo no le puedo vender bienes a mi esposa, ni mi esposa me puede vender bienes a mí, aunque tengamos bienes separados. Ahora pongan atención a la segunda parte, que es lo que nos interesa del artículo. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, miren, cuando liquidamos la sociedad conyugal, nos tenemos que repartir los bienes. Y si uno tiene más bienes que el otro, entonces se los adjudica en pago a la otra persona. Y eso lo hacemos constar en una escritura de liquidación del patrimonio conyugal. Esa liquidación puede ser parcial o puede ser total, jóvenes. Depende cómo lo estemos haciendo. Artículo 140, Eduardo, por favor. Concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación. Si el régimen económico fuera de comunidad parcial, los bienes que quede después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son ganancias que corresponderán por mitad a marido y mujer o a sus respectivos herederos. Muchas veces me preguntan cuál es este régimen de comunidad parcial. Va, incluso hay algunos que dicen que es un régimen, que es otro régimen de comunidad. No, pero si ustedes leen ya el contexto del artículo que nos acaba de leer Eduardo, se dan cuenta de que ese régimen de comunidad parcial se refiere al régimen de comunidad ganancial, ¿verdad? Entonces, pagamos las obligaciones de la comunidad conyugal, por ejemplo, si mi esposa y yo adquirimos juntos un crédito, ese crédito es de la sociedad conyugal. Entonces pagamos ese crédito. Entonces, una vez pagadas todas las deudas de la sociedad conyugal, uno, y dos, devueltos los bienes propios de cada cónyuge, todos los bienes que quedan, eso es gananciales y se reparten por la mitad entre los cónyuges. ¿Estamos bien?
A este artículo 140, por favor, anótenle ver 121, numeral 3. 121, numeral 3 del Código Civil. ...141... abandono injustificado del hogar. Se los voy a leer yo. El abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezca. O sea, yo tengo alguno de los tipos de comunidad con mi esposa y a mí se me calienta la cola y me voy de la casa con otra mujer. Entonces, fíjense, pues, lo normal sería que dentro de la sociedad conyugal, ya sea comunidad de gananciales o comunidad absoluta, si ella compra un bien, me pertenece la mitad a mí. O si yo compro un bien, le pertenece la mitad a ella. Pero pongan atención a esto. Al que abandonó el hogar, no importa quién de los dos haya sido, pero el que abandonó el hogar pierde en lo que a él le beneficia los derechos de la sociedad. O sea, yo me fui de mi casa, si mi mujer compra un bien, yo ya no tengo derecho alguno sobre ese bien. Pero, ¿qué pasa si yo me fui de la casa y soy yo el que compra un bien? En este caso, mi mujer sí tiene derecho sobre el bien. ¿Estamos bien? El que pierde los derechos es el que abandona, el que se va. El que se queda conserva sus derechos. O sea que si aquel se fue y compra bienes, la que se quedó en el lugar conyugal sí tiene derecho sobre los bienes de aquel. ¿Quedó claro eso? Sí. Y respecto a los frutos civiles, ¿ocurre de la misma forma? ¿Se pierden los derechos? Pierde todos los derechos. Pierde el que se va de la casa, pierde todos los derechos de la sociedad conyugal. ¿No? Lick, yo tengo una pregunta. ¿Sí, Zuli? ¿Y cómo puede hacer valer para que tenga ese derecho? O sea, ¿qué tiene que hacer? Porque como ya se fue de la casa, puede ser que ya tenga otro conviviente. Sí, pero si está casada, conserva los derechos. ¿Cómo los hace valer en el tribunal? Ah, bueno. Sí, en el Hola. tribunal. Digamos, acá, mientras aquel, digamos, se fue de la casa, pero, por ejemplo, usted le dice, mira, te fuiste de la casa, pero yo quiero que me pongas a mi nombre tal casa. Y él viene y se la pone. Pues no hay conflicto alguno, ¿me entienden? El conflicto viene, Ah, lo quiere hacer. Entonces, ¿cómo hacemos valer ese derecho? En los tribunales de familia, ¿verdad? En los tribunales bueno. de familia. Ahí es donde nos tenemos que ir a pelear con él. Bueno. Por cierto, antes de Sí. terminar la clase, les tengo que hablar algo eh, sobre una reforma. Ahorita vamos a platicar de esto, pero terminemos primero. 142, separación de hecho. La separación de hecho es cuando los cónyuges se separan, ¿verdad? Ellos deciden separarse y se separan. O sea, aquí no hay abandono, ¿me entienden? No es que uno se fue, sino que aquellos hablaron, mira vos, ya no te aguanto, mira, tampoco te aguanto a vos, va, separémonos, separemos. Entonces, ¿qué pasa en la separación de hecho? En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación, ¿verdad? 143. Cuando se declare nulidad de matrimonio, el cónyuge que hubiera obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Ahí anótenle ver artículo 145. ¿Se acuerdan cuando el matrimonio se realizó con dolo, bajo error, dolo o violencia o simulación? Bien, fíjense jóvenes que yo les quiero, me imagino que ustedes ya lo saben, pero siempre se los quiero contar, ¿verdad? El
hace un par de meses realmente entró en vigencia, creo que en enero o en febrero, ahorita vamos a hacer bien la cuenta, pero el caso es de que recientemente entró en vigencia el decreto 47-2022 del Congreso de la República. Se los voy a anotar acá. Decreto 47-2022. Este decreto es del Congreso de la República. ¿Por qué es importante este decreto? Bien, ahorita estamos viendo nosotros lo relativo a la familia en el Código Civil. En la siguiente clase de Código Civil vamos a entrar nosotros ya a ver lo que es la separación y el divorcio. Bien, este decreto 47-2022 del Congreso de la República que acaba de entrar en vigencia, lo que contiene son reformas. Uno, al Código Civil, al Código Procesal Civil y Mercantil y a la Ley de Tribunales de Familia. Estas tres leyes se ven afectadas o reformadas por este artículo, por este código, por esta ley, perdón. Estos jóvenes lo consiguen en internet. Yo lo bajé de la página del Congreso de la República. Pero ustedes ponen ahí en Google decreto número 47-2022 y ahí les va a aparecer. Entonces yo lo que necesito es de que lo impriman, ¿verdad? Lo impriman y lo tengan junto con su ley. Si es posible, recórtenlo y péguenlo en los artículos que se vieron afectados por la reforma. Dentro de lo más significativo que yo encontré acá es de que, fíjense que antes había algunos temas como el divorcio, separación, nulidad de matrimonio, insubsistencia del matrimonio. Todo eso era materia de juicio ordinario. ¿Por qué era materia de juicio ordinario? Porque la ley no señalaba una tramitación para esos asuntos. Entonces ahora la ley establece, esta reforma establece que todos los asuntos bueno, hay un artículo que establece que todo lo relativo a la familia lo va a conocer los tribunales de familia. Y luego hay otro artículo que establece de que todos los asuntos que vaya a conocer el tribunal de familia los va a conocer en juicio oral. Juicio oral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Antes los matrimonios, los divorcios, perdón, que eran por voluntad de una de las partes, ¿verdad? El matrimonio por oposición, que le llamamos, ese se tramitaba en juicio ordinario. Entonces tendrían a ser juicios muy largos, ¿verdad, jóvenes? Con un montón de formalidades y todo, y era bien difícil que pudieran salir. Ahora, la ley regula que van a ser en juicio oral. Entonces es un juicio por audiencia, ¿verdad, jóvenes? Y la idea es que en una audiencia tenemos que hacer, si es posible, todos los actos necesarios y terminarlos en una sola audiencia y dictar sentencia. Entonces tiende a ser mucho más rápido, ¿verdad? Entonces este es un cambio importante, ¿verdad, jóvenes? Porque se van a poder hacer los divorcios por oposición, ya no por juicio ordinario, sino que ahora por juicio oral. ¿Estamos bien? Y así, todos los que sean materia de familia, jóvenes, por ejemplo, una nulidad de matrimonio, antes era juicio oral. Una insubsistencia del matrimonio, eran juicios ordinarios, perdón, ahora van a ser juicios orales, ¿verdad? Entonces, básicamente, en eso, esa es la principal reforma. Hay un montón, ahí van a ver. Pero la más significativa es esta, que ahora todos los procesos en materia de familia van a tener que tramitarse en juicio oral. ¿Estamos bien? Muy bien. Jóvenes, no crean que se me está olvidando la clase que les debo del miércoles porque tuve un inconveniente, tuve que reunirme con mi cliente que venía de Estados Unidos. Entonces solo iba a estar unos días acá hasta acá es que me va a dejar de mandatario para unos asuntos que yo le tengo que ver. Entonces,